Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Cuando hablaba con Luis, que le preguntaba, le decía, bueno, ¿cuál es la idea de este tiempo que vos no vas a estar? Y él dijo, bueno, es tema libre, no tiene obligación de continuar. Hablando en criollo, no me tiró ni un centro. Entonces yo dije, bueno, señor, ¿vos de qué querés que hable yo? Y empecé a orar desde ese momento, y bueno, con personas que sabían que me tocaba predicar y tenía que hablar, le decía, bueno, oren por mí para que Dios me dé claridad, porque por ahí tengo algo que siento que tengo que hablar y capaz que es algo que, no sé, por ahí me está pasando o que estoy viviendo y por ahí no es lo que Dios quiere que diga. Y sin embargo, seguí orando y otros oraban por mí y cada vez Dios me mostraba más como, bueno, es por ahí. Si a vos te está pasando algo o estuviste viviendo algo, ¿por qué no hablas de lo que te pasa? Pero bueno, a partir de eso dije, bueno, Señor, mostrame qué querés transmitir. Así que por eso el día de hoy, creo que se ve bien ahí, yo acá lo veo, lo que quiero hablarles es una mirada sobre los problemas o sobre las pruebas, como figura en la Biblia. Y bueno, como les decía, tal vez nosotros a nivel familiar hemos pasado algunas pruebas el último tiempo, así que en el medio de lo que quiero compartirles tal vez pueda haber alguna vivencia de cosas que sentimos o cosas que nos pasan. Espero que a ustedes también les pasen. Así que bueno, lo primero que me puse a pensar cuando estaba tratando de hablar sobre este tema, dije, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre los problemas, sobre las pruebas? Y me encontré que tiene un montón de pasajes acerca de esto. Entonces, bueno, hoy vamos a compartir algunos, también vamos a compartir ejemplos de eso. Y lo primero que vi está en el Salmo 66:10, que dice, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Después, Romanos 5, del 3 al 5, dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. A la perseverancia, entereza de carácter, a la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Después hay otro pasaje, bueno, en 1 Corintios 10, que habla de las tentaciones, en algunas versiones habla de las pruebas también, que dice que nadie ha tenido pruebas que no tengan que ver con nuestro género humano, pero que Dios no nos permite ser probados o tentados más de lo que podamos soportar y que nos da una salida cuando nosotros tenemos pruebas. Entonces lo primero que pensaba es, bueno, ¿es normal que tengamos pruebas? Sí, todos tenemos pruebas, la Biblia lo dice. Esas pruebas son temporales, ahora vamos a ir viendo, no son eternas, son temporales, aunque en el tiempo que las pasamos parecen eternas, pero pasan. Y como dice la Biblia, Dios nos da una salida para que podamos soportarlas. En el momento es difícil, pero vamos a ir viendo distintas cosas. Entonces, por ejemplo, en la Biblia podemos ver ejemplos de muchas personas o momentos de prueba. Bueno, Job puede ser el ejemplo típico. Perdió todo, sufrió un montón de pruebas y sin embargo Dios estuvo siempre ahí. Jesús fue probado. Tal vez nos olvidamos de eso. Jesús fue al desierto para ser tentado, para ser probado. Fue uno como nosotros, le pasó lo mismo que a nosotros. Tuvo las mismas angustias. Ahora, cuando nosotros tenemos pruebas, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué sienten? A ver si alguien quiere decir algo. ¿Qué les produce la prueba, por ejemplo? Tristeza, angustia. Yo voy a decir algo más. Miedo, preocupación, nostalgia. Bueno, acá me van ayudando. Ansiedad. Bien, un montón de cosas. Todos esos sentimientos se revuelven adentro nuestro en momentos de prueba, que no pasan a veces cuando nosotros estamos tranquilos. Y esas pruebas muchas veces nos perturban la paz. ¿Les pasa a ustedes o me pasa solo a mí? Cuando estamos probados, parece que ese estado de tranquilidad se altera. Sea la prueba que sea, a veces son pruebas de salud o pruebas de distintos tipos y a veces son pruebas sencillas. Se me rompió algo que tengo que usar todos los días y ahora ¿qué hago? Y me empiezo a alterar, a poner nervioso, me agarra ansiedad, distintas cosas. Y empiezo a experimentar cosas que no me han pasado otras veces.
Y muchas veces sentimos que Dios está ausente. ¿No les pasa a ustedes? ¿No sienten que parece que de un momento al otro Dios se fue y me dejó solo? Y digo, pero ¿cómo ese Dios que siempre estuvo conmigo ahora no me responde? Parece que tengo que valerme yo por mis propios medios porque Dios no me manda nada. Entonces, ¿qué hago? A veces nos sentimos, como decía, atormentados, abrumados. ¿Les suena esta imagen de Los Simpson? Para los que les gusta, un capítulo muy famoso donde Homero mira para dónde ir y mira para un lado, es todo tenebroso, mira para el otro lado, todo tenebroso. A veces nos pasa que estamos en momentos de prueba y vemos las cosas así. Todo es tenebroso. Donde vayamos está todo mal. Parece que, como decía, Dios se olvidó de nosotros y muchos de esos sentimientos que tenemos de poder huir, de poder salir y decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto no se soluciona mañana? O, Señor, vos sabés que podés hacer esto y que esto se termine. ¿Por qué no lo terminás de una vez? ¿Por qué hay que pasar por esto? ¿Por qué me pasa a mí? Preguntas que creo que nos hacemos muchas veces. Hoy con el tema de las redes sociales, como Luis menciona más de una vez, uno tiende a estar mirando estados de los demás. Y vos decís, a mí me está pasando esto y otro está en la playa tirado, tomándose un trago y mirando el mar, ¿viste? ¿Por qué me pasa a mí y no me pasa eso? ¿O por qué a veces pensamos que todo me pasa a mí y a los demás no les pasa nada? Bueno, son pensamientos humanos, pero nadie está exento de tener problemas. Como les decía, en la Biblia vemos muchos. Y yo cuando estaba mirando esto, veía también y me acordaba cuando Jesús está en el Getsemaní con los discípulos que se había alejado para orar, ya estaba llegando el tiempo en que lo tenían que apresar, digamos, y él dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Lo dijo Jesús. Creo que es lo mismo que a veces sentimos nosotros, o por lo menos yo lo siento. Decimos, bueno, si vos podés, que esto no pase. Porque a veces lo que pensamos es que cuando nosotros pasamos una prueba, muchas veces va a pasar lo que nosotros queremos que pase cuando queremos que pase. Y a veces no es eso. No son ni los tiempos, ni es el final de lo que queremos que pase. Pero sí sabemos que va a pasar. Esa es la diferencia. La prueba es temporal. No sabemos el final, pero sabemos que va a pasar. Y cuando miraba esto, en la Biblia, cuando describe este sentimiento de Jesús, dice, estando en agonía, oraba intensamente. Yo cuando leí eso, para mí fue pacificador, porque dice, si Jesús estaba en agonía, me puedo quedar tranquilo. Uno por ahí lo imagina en una imagen zen, a Jesús orando que no sentía nada, y no, estaba realmente angustiado, pero no dejaba de orar y de pedirle a Dios. Y otra cosa que nunca había prestado atención yo, cuando leía este pasaje, y que tal vez esta vez me llamó más la atención, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí está Dios. En ese momento donde nosotros dudamos, Él está ahí. Y yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me pasa a veces que digo, bueno, siento que la situación me está sobrepasando, o que cuando uno parece que se va a levantar de vuelta, vuelve a aparecer un problema, o estás pasando un problema y parece que hay una mejoría y de golpe vuelve a estar el inconveniente, y vos decís, bueno, Señor, pero ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudás? ¿Por qué no me mostrás que estás ahí? Los amigos de Job, en un momento en el que él estaba siendo probado por demás, decían, bueno, ¿por qué no maldecís a Dios y te morís? Como diciendo, bueno, ese Dios en el que vos creés al final no es tal. Y en esos momentos es donde nosotros sentimos que Dios nos hace como una palmada y te dice, acá estoy. ¿Les pasó a ustedes? ¿O me pasó solo a mí? Hay momentos en los que estamos devastados por la situación y eso no quiere decir que haya terminado. Pero en el medio de esa situación, como el ángel hizo con Jesús, le dice, yo estoy acá, tranquilo. No me olvide de vos. Inclusive, hablando de Jesús, también cuando Él estaba en la cruz, dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Como les decía, sentimientos humanos
de Dios hecho hombre, que padeció lo mismo que nosotros, no solo otras cuestiones que tienen que ver con el día a día de tener hambre, de tener sed, sino también padeció angustias, padeció miedos. Muchas veces lo que nos pasa también en los momentos de prueba, cuando sentimos que Dios no responde o que Dios no está haciendo lo que yo creo que tiene que hacer en ese momento, es que buscamos darle una ayuda a nosotros. Porque a veces pensamos que Dios no sabe qué es lo que yo necesito. Y por más de que le pido, como no me responde, entonces, bueno, yo lo voy a ayudar. A ver si en una de esas se le hace más fácil. Y eso pasó también en la Biblia. No sé si ustedes recuerdan el caso de Abraham y Sara, que Dios les había dado la promesa que iban a tener un hijo, y pasaba el tiempo y no venía. Y entonces a los dos no se le ocurrió mejor idea de decir, ¿por qué no lo ayudamos a Dios a ver si viene más rápido? Y vino, pero no era el plan de Dios. Todos creo que conocemos la historia de Ismael, no vamos acá a profundizar, pero una intervención humana que no estaba en el plan de Dios. Y que eso trajo consecuencias. Ahora, ¿Dios se olvidó de su plan con Abraham? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Algún voluntario que se anime? ¿Qué apareció después? Isaac. La promesa era Isaac. Ahora, Dios no se olvida de nosotros. Aunque nosotros nos equivocamos, Dios sigue siendo fiel, como cantábamos hace un rato. Y Él no deja de cumplir los propósitos que tiene con nosotros, a pesar nuestro muchas veces. Isaac estaba en los planes de Dios y más temprano que tarde iba a llegar, en los tiempos que Dios tenía. A veces nosotros cometemos el error de darle un empujoncito a eso que creemos que Dios tiene que hacer y por ahí no es lo que tiene que hacer. O no es el momento en el que lo tiene que hacer. Y hay que dejar pasar ese tiempo. Ahora vamos a ver ejemplos de por qué. Ahora, les voy a mostrar esta imagen que la había visto hace mucho. Ahí está. La había visto hace mucho y hace poco la volví a ver. Justo cuando estaba pidiendo a Dios que me inspire y cuando la vi dije, bueno, es esto. Es como una reflexión de Marcos Witt que dice, Dios no prometió una vida sin problemas, pero sí su presencia en el medio de los problemas. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. La Biblia nos habla de que a pesar de los problemas que tenemos, y como les decía, hay muchos ejemplos de problemas en la Biblia. Me animaría a decir que todos. Si buscamos en cada libro, seguramente encontremos un problema que alguien padeció. Cuando leemos los Salmos, vemos problemas que David tenía. Y sobre esos problemas él reflexionaba. En Isaías 41:13, muy famoso, dice, porque yo soy tu Dios, que sostiene tu mano derecha, y yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudo. Dios está ahí, Dios no te deja de ayudar. Nos manda en 1 Pedro 5:7, también dice que nosotros depositemos en Él toda nuestra ansiedad porque Él cuida de nosotros. Entonces, Dios está aún en esas situaciones difíciles, en las que nosotros pensamos que Él se fue, que desapareció, que pensamos que nos mandó algo que no nos merecemos, que nos mandó algo porque nos equivocamos. Ahora vamos a ver eso también. Y una cosa que decía Pablo cuando le escribía a los Corintios en la segunda carta, él decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces, en los momentos de debilidad es donde nosotros más vemos la presencia de Dios. Lo que pasa muchas veces es que en esos momentos donde nosotros vemos que somos indefensos, donde pensamos que todas esas fuerzas que nosotros tenemos humanas nos alcanzan y nos damos cuenta que no, donde nos pensamos que no sabemos todo y nos damos cuenta que hay situaciones que nos superan, ahí es donde está el poder de Dios, en esa debilidad. Cuando vos te das cuenta que sos débil, Dios te dice, bueno, solo me necesitas a mí. Eso no implica que por ahí no tengamos que hacer algo más. A veces Dios nos pide hacer algo más, en algún caso, no sé, de enfermedad, lo que fuera, sí, uno tiene que ir al médico, hacerse estudios, lo que fuera.
Pero primero buscar al Señor y decir, bueno, Dios, acompáñame, en este momento no puedo solo, necesito que vos me ayudes. Y atrás de eso viene todo lo que hay que hacer. Hay veces donde solamente es dejar que Dios actúe y esperar su tiempo. Vemos ejemplos en la Biblia donde el pueblo de Israel peleaba batallas y en alguna batalla no tuvieron que hacer nada, solamente tuvieron que estar quietos porque Dios iba a actuar. Bueno, hay veces que tenemos que estar quietos. Y hay veces que necesitamos hacer algo, pero para eso Dios nos pide que primero nos apoyemos en Él. El Salmo 118, 5, dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió dándome libertad. El 34, 19 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor las librará de todas. Otro pasaje también en Isaías habla de que cuando nosotros crucemos por las aguas, Dios va a estar ahí. Entonces, en esos momentos en que vos te sentís que la situación se te fue de las manos, lo primero que hay que hacer es ponerlo en las manos de Dios, justamente, no en las tuyas. Decirle a Dios, bueno, hasta acá llegué, listo, no puedo más. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo lo dejo en tus manos y vos guíame. Y como les digo, les hablo por ahí desde mi experiencia personal, en esos momentos Dios responde y dice, bueno, acá estoy. Por ahí todavía no pasó, falta un poquito, pero acá estoy. Voy de la mano tuya acompañándote. Y una cosa que estaba pensando en este tiempo también es, cuando nosotros tenemos problemas, muchas veces es muy difícil, como humanos, quitar la mirada de los problemas. Yo estoy pasando una dificultad y para mí esa dificultad es como un gigante. Es algo que tiene mi mirada todo el tiempo, las 24 horas. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, bueno, ayúdanos a cambiar esa mirada y a que nosotros podamos tener la mirada en vos. Que yo pueda dejar de ver ese problema como un gigante y que pueda ver a Dios primero antes que el problema. El problema está, lo tengo, lo voy a pasar más temprano que tarde. ¿Cómo va a terminar? No sé. Pero primero está Dios y atrás viene el problema. Si no, parece que nosotros no vamos a encontrar una salida. Y otra de las cosas que pensaba a raíz de algo que estuve haciendo esta semana, se nos dio con Santino, mi hijo, de ponernos a armar un rompecabezas. La verdad, yo no soy experto en armar rompecabezas, les soy sincero. Tengo paciencia, es una de mis virtudes, pero no es algo de lo que más me entretiene. Sí conozco gente que le gusta, por ejemplo, mi amigo Pablo Zoraire es un experto en esto, ha armado rompecabezas de todo tipo de piezas, demás, de hecho le pedí algunos tips en la semana, y nos pusimos a armar un rompecabezas que él tenía. Y cuando armamos el rompecabezas, yo estaba pensando también en este tema, y decía, bueno, al final, muchas veces nos pasa en la vida como pasa cuando uno está intentando armar un rompecabezas. Ahí tenés todas las piezas. Ahí tenés el problema, está todo disperso. Yo sé que está, no sé cómo va a terminar esto, lo único que veo es una montaña de piezas que no sé cómo encajan en ese momento. Ahora, como les decía, por ahí cuando uno arma un rompecabezas, una de las habilidades necesarias es la paciencia. Sé de gente que por ahí que le gusta que esto normalmente, salvo los que son por ahí de niños, que son pocas piezas, no se arman rápido. A veces se arman en distintos días, porque uno necesita concentración, necesita paciencia, necesita mirar de arriba, tener una perspectiva distinta. Si yo miro la ficha de abajo, no tengo manera de ver cómo encaja todo. En cambio, si yo la miro de arriba, y normalmente los rompecabezas vienen con la foto, entonces yo puedo mirar la foto, ponerme en perspectiva y decir, ahora estas piecitas que no veo cómo encajan, si empiezo a mirar la imagen, veo cómo empiezan a encajar. Y leía esto que la verdad no lo sabía. Yo conocía el pasaje de Isaías, donde habla que los que esperan en Jehová van a tener nuevas fuerzas y van a levantar alas como las águilas. Ahora, yo la verdad que no sabía que las águilas tienen la habilidad de poder volar por encima de la tormenta. ¿Ustedes sabían eso?
Es de los pocos pájaros que tienen esa posibilidad. Como dice ahí, cuando hay tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. El águila tiene la posibilidad de mirar por encima la tormenta. Cuando nosotros estamos debajo y vemos la tormenta que nos abruma, el águila está por encima y la mira de arriba. Ve que arriba de la tormenta hay nubes, hay calma, hay paz. Eso pasa cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y la quitamos del problema. Empezamos a ver que el problema está, pero ya no está por encima mío. Primero está Dios y abajo está el problema. Y el problema va a pasar. Es una tormenta. Pero Dios está por encima. Eso es por ahí lo que tenemos que enfocar y pedirle al Señor. Dame la posibilidad de poder ver por encima del problema. Y otra cosa que pensaba cuando estaba pidiéndole al Señor que me guíe con esto es, bueno, ¿para qué sirven las pruebas? Porque está todo muy lindo, pero ¿qué saco yo de esto? Como veíamos al principio, produce paciencia, produce perseverancia. ¿Cómo? Fortalece la fe, muy bien, algunos ya se me están adelantando. Pero, por ejemplo, nosotros vemos, como decía también, ejemplos en la Biblia de pruebas. Cuando Jesús le dijo a Pedro, salí de la barca, ¿qué pretendía Jesús? ¿Probar qué? La fe de Pedro. Humanamente era imposible caminar arriba del agua. Le dijo, vení. Pedro empezó a caminar y se hundió. Porque tenía miedo, pasaba por cosas como las que pasábamos nosotros. Pero Jesús tenía el propósito de que él viera, lo viera a Dios a través de él actuando en él y que pudiera tener fe de que él con Jesús podía hacer cosas sobrenaturales. Entonces, uno de los propósitos principales es probar nuestra fe. Dice 1 Pedro, justamente, 1 Pedro 1, 6 y 7. Esto es para que ustedes tengan motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, como decíamos, las pruebas tienen el propósito de ayudar en nuestra fe. Primera Santiago, también un versículo muy conocido, 1 y 2 dice, 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Romanos también habla de que todas las cosas que Dios dispone las hace para bien. Entonces, aún los momentos que yo no puedo entender, son momentos en los cuales Dios está probando mi fe. Dios me está poniendo a prueba para que yo pueda salir fortalecido. Dice ahí, el oro se refina con el fuego, no se refina con el agua o con un agua termal, se refina con el fuego. Y ahí es donde sale mejor. Entonces nosotros cuando tenemos una prueba, aunque sea difícil, tenemos que preguntarle a Dios, bueno, ¿vos qué querés con esto? Todavía no sé cómo va a terminar, porque les repito, a veces yo he tenido pruebas y he visto casos en otras personas en que esa prueba ha terminado como uno quería o esperaba que termine, y otros casos no. Pero no dejaron de ser pruebas, no dejaron de ser cosas temporales en las cuales Dios me sostuvo, me acompañó y salí adelante. Y yo pude sacar de esa prueba una enseñanza. Muchas veces también, pensando en otros ejemplos de la Biblia, pensaba que las pruebas tienen el propósito de sacarnos de nuestra zona de comodidad. No sé si les ha pasado. ¿No les pasa que en momentos donde están tranquilos y bien y parece que todo sale color de rosa y me siento más o menos cómodo
y sé que Dios está ahí, pero con lo que estoy haciendo medio que creo que le alcanza, a mí también, y estamos todos bien, y de golpe aparece un problema, y yo me doy cuenta que mi fe empieza a tambalear. Por ahí Dios quiere sacarte de esa zona de comodidad. ¿Y para eso qué hace? Te pone una prueba, para que te des cuenta que la única manera que vos tenés de vivir día a día es confiando en el Señor. Y cuando pensaba en esto, pensaba en el ejemplo de Jonás. Dios le dijo a Jonás, bueno, vos tenés que ir a predicar a Nínive, que era un pueblo para ellos enemigo, despreciado, y Dios lo había mandado ahí. Y Jonás no tuvo mejor idea de pensar, bueno, si me mandan para allá, por ahí me voy para allá y me sale bien. Creo que todos sabemos cómo siguió la historia. Apareció ese gran pez, que para los niños suele ser una ballena, no sabemos, pero bueno, es fácil representarla con una ballena. Y la ballena, ¡pum!, lo devoró. Ahora, ¿le hizo algo esa ballena? No. Jonás estuvo dentro de ese pez, se mantuvo intacto, y estando ahí se dio cuenta y dijo, me parece que me equivoqué. Dios me estaba pidiendo que haga algo y yo traté de hacer otra cosa. Ahora, en el propósito de Dios estaba que no le pase nada, porque Jonás iba a terminar yendo a Nínive. Por ahí no de la manera en que él quería ir, sino que primero, a causa de su tosudez, Dios le tuvo que poner una prueba, en la cual salió intacto, pero a través de esa prueba, él podía entender que no era su propósito, que no era su comodidad, sino que era el plan que Dios tenía para él. Y que si no pasaba por esa prueba, probablemente no lo iba a cumplir. Entonces, a veces Dios tiene ese propósito con nosotros. Es decir, bueno, yo estoy muy tranquilo, me siento cómodo, voy los domingos a la iglesia, escucho la palabra, digo amén, me voy a mi casa y no hago más nada. Tengo la vida que me gusta, no tengo problemas, y es un Dios amoroso. Pero por ahí Dios está buscando más de vos. Y muchas veces vos no te das cuenta, y Dios manda señales, y te dice anda allá, y vos querés ir para allá. Entonces Dios que dice, bueno, vamos a llamarle la atención de otra manera. Pero no te va a pasar nada, porque yo estoy ahí. ¿Cómo terminó la historia de Jonás? Terminó yendo a Nínive, contra su voluntad, pero entendiendo que era el plan de Dios, y fue de testimonio en ese lugar, porque Dios no iba a fallar a su promesa. Como cantábamos recién, sigue siendo fiel. Pero muchas veces necesitamos pasar por una prueba para entender que no es con nuestras fuerzas, que no es nuestro propósito, que hay que salir de la zona de confort. Dios te quiere llevar a un nivel más. Eso me lo dijeron en su momento, en un tiempo muy difícil de mi vida, donde por ahí la prueba que yo tuve no terminó como yo quería que termine, les soy sincero, o como esperaba. Pero me acuerdo que en ese momento yo había alcanzado una comunión con Dios tal, en el medio de ese problema, que creo que no había tenido nunca en mi vida. Y no sé si la volví a tener, para serle sincero. Pero lo que me di cuenta después de eso, con un testimonio que me dieron, es, bueno, ahora termine como... Todavía no había terminado la prueba, pero ya se empezaba a acercar el final. Y no era lo que yo esperaba. Entonces me dijeron, bueno, termine como termine esto, Dios te llevó a un nivel más. Vos saliste del nivel de cristiano que tenías, ahora estás en un nivel más. Podés ver a Dios de otra manera. Hiciste cosas que no hiciste en tu vida y ves que Dios está ahí. Y Dios te responde. Entonces muchas veces en esos momentos de dificultad, nuestra fe se pone a prueba y nosotros como cristianos damos un paso más. Que por ahí en momentos de tranquilidad no daríamos. Porque normalmente cuando estamos tranquilos, Dios está ahí, yo estoy acá, y así estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, cuando hay dificultades, es donde yo siento que Dios está al lado mío. Sobrevuela, como las águilas, el problema, porque Dios está por encima. Y el problema queda por debajo. Y en esos momentos es cuando yo me doy cuenta
Cuando la prueba ya pasó, termine como haya terminado. A veces termina como yo deseo que termine, pero en otro tiempo. Como decía, el ejemplo de Abraham. Isaac iba a llegar de todas maneras, pero en el tiempo que Dios tenía pensado. No iba a dejar de llegar, aunque en algún momento para Abraham y Sara no iba a llegar nunca, entonces había que hacer algo. No, iba a llegar en el momento en que Dios lo tenía pensado. Y en el medio había que pasar situaciones. Pero la promesa no iba a dejar de ser cumplida. Pedro negó a Jesús y sin embargo fue uno de los apóstoles que más predicó el Evangelio y por eso muchos de nosotros estamos acá. Entonces, Dios no iba a faltar a la promesa a pesar de la debilidad y de los errores humanos. Pero sí por ahí en el medio había que pasar esa dificultad. Sentirse mal, sentir que Dios me había defraudado o que yo había defraudado a Dios por algo que había hecho en un momento de debilidad. Pero sin embargo, al final nos damos cuenta que Dios tenía un propósito. Hay una canción muy conocida, me olvidé de pasarla y bueno, ahora no le voy a pedir a Jesús que la ponga porque tarda. Es de Marcela Gándara, creo que dice, y al final será, ¿cómo era? Mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Lily Goodman, perdón. Y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí. Tu palabra no ha fallado. Entonces, ahí vemos una persona que está pasando por dificultad. Y siempre pasa eso. Cuando uno pasa el problema, termine como termine, nos damos cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Y que era parte de un propósito y que nosotros hoy podemos ver qué era lo que Dios quería. En ese momento de tormenta, cuando llueve, cuando todo es desolación, cuando todo es preocupación, cuando vemos como la imagen de Homero, los dos caminos tenebrosos, después de que eso pasa, nos damos cuenta que sale el sol, que hay un arco iris, que había un propósito. Y como les decía, después vemos los resultados. ¿Qué se dio cuenta Jonás? Que estaba dentro de una ballena, pero que no lo devoraba. Y cuando vio toda la gente que se convertía a través de él, entendió que era parte del propósito de Dios, pero que había que pasar por otra cosa. Y muchas veces vemos eso. Cuando a mí me pasa algo, ese testimonio no es solo para mí, tiene que ser de testimonio para los demás. A mí, por lo general, siempre me han impactado mucho las pruebas de salud de la gente. Porque digo, si a este le pasó esta cosa y salió adelante, ¿cómo yo no voy a salir adelante también? Ese es uno de los mejores testimonios que Dios nos da, cuando vos pasás por un problema. Porque vos podés contarle a otro qué es lo que vos pasaste y Dios siempre estuvo ahí. Y que vos entendés perfectamente todo lo que la otra persona siente porque lo pasaste. Y porque estuviste en ese momento. Y porque lo que al otro le pasa, a vos te pasó, pero justamente pasó. Y Dios siempre estuvo ahí. Su palabra no falló, su propósito no falló. Cierro con esto. A mi hijo le va a sonar conocido. Ese es el final de la historia. Pasaron 3, 4 horas. En el medio, ¿qué pasó? No, papi, esto es muy difícil, yo abandono. Bueno, tranquilo, vamos despacito, vamos pegando piezas. Las piezas se empiezan a pegar. Cuando se empiezan a pegar y empezamos a ver caras, nos empezamos a entusiasmar, empezamos a juntar partes y al final quedan rompecabezas. Ahí tenés la foto, ahí decís, bueno, ya pasó, ya está. Eran todas piecitas sueltas que en algún momento parecía que no se iban a pegar nunca, o que se empezaban a pegar, pero de golpe te encontrabas en otro callejón sin salida, porque te faltaban todas las otras partes, las otras que pegaban por acá, estas por acá, tenías la cabeza por ahí, los pies por allá, el cartel. Bueno, el cartel de FIFA World Cup nos resultó más fácil, por eso lo dejamos para el final. Pero en un momento, ¿qué sentíamos? ¿Que no íbamos a terminar más o no? Y me decía, pero papi, ¿vos vas a seguir armando eso? Y sí, porque ¿qué aprendí yo con esto durante esta semana? Yo le contaba a él, hay un dicho popular muy conocido que dice, el que abandona no tiene premio. Bueno, muchas veces nos pasa eso, cuando abandonamos nos perdemos de ver el rompecabezas armado. Y en el medio es donde aparecen las dificultades. Como le decía, no lo podemos pegar. En algún momento dijimos, ¿se nos habrá perdido alguna pieza? Porque esto fue el segundo intento. El primer intento fue hace unos días, armamos un par de cosas, quedó ahí en el piso y
Mami dijo, yo no voy a dejar esto en el piso, guardó todo y dijimos, bueno, empezamos otro día. El segundo día, cuando empezamos, yo le dije, si podemos, hoy lo terminamos, no lo vamos a dejar en el piso. Entonces, en el medio, tuvimos esas dudas. Che, ¿se habrá perdido alguna pieza? Y esto no va a cerrar nunca. Y estamos tratando de armar algo que no cierra. Bueno, cuando nos ponemos por encima y pensamos, bueno, acá no tengo me olvidé de mandar la otra foto, pero tenía una foto del rompecabezas y al lado de la caja con el rompecabezas armado. Esa caja, esa caja con el rompecabezas armado es lo que yo les quería decir con el tema del Señor. Cuando yo empiezo a mirar al Señor y veo que esto es pasajero y que en el medio voy juntando piezas, me doy cuenta que al final hay un rompecabezas armado. Que yo por ahí lo tengo acá, hoy no lo estoy viendo y se me hace eterno y nunca voy a llegar, pero al final llegas ahí, al rompecabezas armado y la cajita al lado que te dice, sí, era así, bien, cumplido. Hacemos el tilde, pasamos, hasta la siguiente prueba. Así que bueno, hermanos, vamos a ponernos las manos del Señor, pidiéndole al Señor que nos guíe en este momento. Sabemos que tal vez hay muchos hermanos que están hoy acá, Señor, o alguno que lo escucha en algún momento que está pasando pruebas, como nos ha pasado a nosotros, como me pasa a mí. Y pensamos que esas pruebas son eternas, que no van a pasar, que el final es oscuro, que es difícil, que Dios se olvidó de nosotros, que no está ahí, que necesito intervenir por mis propios medios para poder resolverlo, y sin embargo, Señor, nos damos cuenta que vos siempre estuviste ahí, siempre te mantenés fiel. Hoy tal vez no lo estamos viendo, pero sabemos que vos estás, Señor. Te pedimos que nos des esa mirada como la del águila, Señor, no la de los pajaritos que le escapan a la tormenta, que huyen, sino la del águila, Señor, que se pone por encima de esa tormenta y puede ver tu voluntad actuando, Señor. Gracias porque vos estás en todo momento, Señor, porque no fallás a tu palabra y porque sos fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.